Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast. Saludos mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio del Infecto Team Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, súper importante, requete importante, porque la gente cuando tiene este diagnóstico, cuando recibe ese diagnóstico, es una carga, miren, como que se le cae el mundo a la cabeza. Se puede convertir en una catástrofe. Una cosa terrible. Y a veces esa primera consulta uno se pasa dándoles explicación, apoyo y espérate que eso no es así, no es así, no es nada. Y vamos a hablar del VIH. Virus de inmunodeficiencia humana, que no es lo mismo que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o que se llama SIDA. Que es la complicación última, como lo más lejos que puede pasar a una persona infectada por el VIH. Sí, que como ya comenté, que cada vez menos frecuente realmente. Sí, uno no ve pacientes y les vamos a diferenciar qué es una cosa y otra. Una cosa, ¿verdad?, es que usted se infecte y vamos a compararlo con el COVID. Hay gente que hace COVID, no se entera, no hizo síntomas, nada, pero tiene la prueba positiva. Sí, entonces el caso del VIH, que obviamente ya tú comentaste que es un virus, que realmente el tema del VIH es interesante porque es de las pocas, bueno, ya el COVID también se suma a eso, pero es de los pocos procesos infecciosos que esta generación comenzó a conocer desde que entró. Empezó a afectar a ciertos grupos poblacionales en especial, evolucionó en el sentido de las enfermedades que comenzaba a producir, aparecieron los tratamientos, vimos cómo algunos tratamientos eran inefectivos, cuando se llegó a utilizar hasta interferón y ese tipo de cosas. Uh-huh. Luego comenzamos a ver tratamientos que sí daban respuesta, se vio que había que hacer mejoras, se llegaron a las mejoras. Empezamos a tener gente con la infección controlada totalmente e incluso estamos entrando ya en las teorías de vacunas y de incluso de desaparecer la enfermedad. Sí, hace poco vi una noticia que por el CRISPR-Cas, ¿tú te acuerdas? Una cosa que corta de los genes el virus. Pero yo voy a hacer un resumen un poquito de lo que es la evolución natural de la infección por VIH para que la gente entienda por qué es que algunas personas le dan síntomas, por qué otras no, porque unas se complican, qué sucede y esto. Cuando uno habla de la evolución natural, la historia natural es qué pasa si se infecta y no le ponen tratamiento, ¿verdad? Normalmente o en promedio una persona puede tardar hasta 11 años, estoy diciendo, porque puede ser antes, que se infectó por VIH y que realmente presente SIDA. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que cuando una persona se infecta por primera vez, el virus entra a su cuerpo, hay una alta carga de ese virus, que es lo que se llama carga viral, y en ese momento, en esas primeras semanas, el paciente puede o no presentar lo que se llama el síndrome retroviral agudo. Puede o no, porque eso todo va a depender del sistema de defensa de esa persona. ¿Qué es el síndrome retroviral agudo? Como si fuera gripe, una cosa de malestar general, fiebre, puede tener síntomas respiratorios, hay pacientes que presentan diarrea. Que si hay personas que si hay personas que recuerdan el episodio anterior, ahí hablamos de la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. Exacto. Y es un cuadro totalmente parecido. Muy parecido, incluso con la seca, con la inflamación de los ganglios, las adenopatías. Pasa ese proceso, ¿verdad? Pasa y el virus baja en la sangre porque la defensa de la persona atacó al virus, ¿verdad? Esa carga viral baja y se comienzan a generar anticuerpos contra el virus y el paciente entra en un periodo donde el virus se va a dormir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de el herpes? Igual que el herpes, es una infección persistente. Se va a dormir y la persona se mantiene en una meseta. En una meseta donde no presenta ninguna sintomatología asociada al virus, no presenta SIDA, no presenta los síntomas agudos, no presenta absolutamente nada. Si usted se hace una prueba por X o por Y, porque le van a sacar una muela, porque lo van a operar, por lo que sea, va a salir positiva, porque ya han pasado unos 3 meses, uno más.
¿Qué pasa? Que llega un momento en el tiempo, a los 6 años, te voy a poner el ejemplo de los 11 años, llega un momento en que la defensa suya, los pobres soldaditos, de tanto ahí estar, ataque y ataque y ataque al virus para que se quede dormido, ya no pueden más y entonces esa carga viral vuelve y comienza a subir. Igual que como subió la primera vez, comienza a subir y en ese momento ya la defensa suya está cansada. Está aburrida, está harta, dice, ya yo no doy más, eso comienza a subir, la defensa suya a bajar y ahí comienzan a presentarse las situaciones que se asocian a SIDA. Todas las infecciones oportunistas, que así se llaman, porque son microorganismos en particular que en una persona con la defensa buena, como ustedes dicen, ¿verdad? Con la defensa bien, no producen enfermedad. Dígase toxoplasmosis, dígase una que se llama Pneumocystis jirovecii, incluso la salmonela, se puede hacer una salmonela, que eso es lo último, que eso es una diarrea del otro mundo, y una serie de cosas que ya en ese momento su defensa no le puede generar ninguna respuesta y mientras el virus sube, su defensa baja y eventualmente el paciente muere por todas las complicaciones que traen las infecciones oportunistas. ¿Tú te acuerdas cuando antes se comentaba mucho de que era portador del SIDA y no era portador del SIDA? ¿Qué es lo que era portador y no portador? Portador es lo que tú acabas de comentar, ese periodo de latencia que por definición no necesariamente es latencia porque el virus es persistencia. Porque el virus sigue replicándose, lo que está viendo es un control, pero en el proceso de control hay un costo alto de células que llega a un punto crítico de que ya no pueden más. Pues latencia. Ajá. No es latencia, Sí. es persistencia. Persistente puede ser latente o crónico. Latente se está replicando a bajos niveles, causa daño a la célula, pero como es tan poquito, la célula puede todavía contenerlo. Y cuando se hace crónico, es que esa replicación aumenta mucho, ya su sistema inmune no puede exactamente, y por eso daña la célula. Entonces eso es lo lindo del VIH, no es lindo, pero eso es lo lindo, que puede ser latente y persistente, latente y crónico, dependiendo de si está o no en tratamiento. Depende del momento. ¿Qué uno hace con el tratamiento? Que lo mantiene latente. El que no está en tratamiento, sí, lo pone que está crónico. Sí. Lo que quería decir que como quiera, en ese tiempo que tú tienes, que es lo que yo entiendo que está como persistente, en ese tiempo que tú no estás teniendo síntomas y que nadie está pensando en que lleva tratamiento o tú estás inadvertido de que tiene la infección, el virus sigue replicándose de todas maneras. Claro. Entonces, eso era lo que la gente llamaba antes el portador, ¿verdad? El portador. Lo tengo, pero no lo tiene. Y ya luego, entonces, cuando se rompía ese proceso, que el paciente tenía todas las enfermedades oportunistas que pudieran ocurrir, entonces ya eso era el SIDA como tal, ¿verdad? Entonces, el SIDA tiene como hay varias condiciones que se enumeran o que se consideran SIDA, porque una es que su sistema de defensa bajó tanto que usted comienza a presentar infecciones oportunistas que son definitorias de SIDA. Por ejemplo, una toxoplasmosis, que ya hablamos también que se parece, tenemos que hablar después de toxoplasmosis, pero hablamos que se parece a la mononucleosis infecciosa. Si ese parásito, en vez de hacer hizo esa mononucleosis una vez y en ese paciente con VIH se va al cerebro, ya eso es una definitoria de SIDA. Igual que Pneumocystis jirovecii, que es un parásito, ese es un hongo, ¿verdad?, que da una neumonía, y ese también es definitorio de SIDA. Y hay otras como 36 enfermedades que son definitorias de SIDA. Pero también, independientemente de si presenta o no un oportunista, si sus células, que son las que se unen a el virus, bajan mucho, y uno la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalmente uno tiene más de 600. El paciente VIH, cuando la carga comienza a subir, esas células bajan. Cuando bajan a menos de 200, ya eso, indistintamente tenga o no tenga una infección oportunista, también es SIDA. Eso es SIDA. Y también, si no mal recuerdo, por la definición de CDC del 93, si la carga está por encima de 100,000, también, porque era la L invertida. Entonces, también se considera SIDA independientemente de las otras. ¿Y qué es eso del periodo de ventana? No, ese periodo de ventana, tú dices el periodo de ventana cuando tú tienes la infección, pero todavía no está positivo. No hay cero conversión, porque ustedes se acuerdan la teoría que explicaba yo hace unas semanas del soldadito y el generalito para crear los anticuerpos. Bueno, primero que todo, el VIH
a diferencia de otros virus que hemos conversado aquí, es un retrovirus. Y el proceso de él infectar a la célula de nosotros es un poquito más lento, porque además de retrovirus es lentivirus, es un poco más lento que otros virus, y por tanto, váyanse por ahí pensando, porque no vamos a entrar en detalle, porque eso es un capítulo como de este tamaño en el libro, pero por ese proceso, la respuesta del generalito allá arriba va a ser más lenta y por eso no se producen los anticuerpos tan rápido como por ejemplo el dengue, que al quinto día ya tú tienes una IgM y después de ahí una IgG. Entonces, como es tan lento ese proceso, tarda en promedio unos 3 meses, 1 mes, 2 meses, depende. Aunque se ha ido acortando con las pruebas más modernas. Pero que no son serológicas, que no es anticuerpos, se cogen antígenos. Se detectan antígenos, exactamente, en los antígenos. Recuérdense que es como si detectáramos el virus o la carga viral, obviamente, me hace el diagnóstico más temprano. Pero una cosa que tenemos que decir aquí, ¿por qué traemos este tema? Siempre le explicamos a los pacientes, señor, no es el fin del mundo. De hecho, es mucho más fácil tratar esta infección crónica, es mucho más fácil tratar que otras. Porque, señores, usted lo diagnostican, usted llega con una prueba y en ese mismo momento yo tengo la capacidad de ponerle una pastilla para que ese virus salga huyendo y se quede escondido y ya no salga más y no se replique a nivel de la sangre. Eso no quiere decir que no tenemos que seguirnos protegiendo, porque ese es un punto importante y eso se ha convertido en un problema de dialéctica. Es decir, ok, ahora hay tratamientos, entonces, ¿qué hacemos con la protección? Porque, por ejemplo, hay otro podcast que tenemos que hablar después, que es por ejemplo, el de la sífilis, que ha ido un incremento, dado a que se ha bajado la guardia gracias al tratamiento para VIH. Entonces, pero independientemente de eso... Pero eso, mira, eso se cae de la mata, porque si usted es hipertenso y usted tiene su presión controlada, usted no puede coger a jactarse de azúcar para hacerse diabético también. Eso se cae de la mata, ¿verdad? Si usted ya es infectado, ya vive con el VIH, que así decimos, las personas que viven con el VIH, pero usted no va a coger sífilis, coger papiloma, coger todas las otras cosas, porque dime, tanto nada para morir en la orilla. Entonces vamos a controlar el VIH, pero no vamos a embromar por otro lado. Bueno, tú lo dices así, pero está pasando. Está pasando, pero hay que explicarle a la gente que sepa que el tratamiento no es tan difícil a veces, porque yo recuerdo así cuando hicimos infectología, y yo a veces se lo digo a los pacientes, mira, había una pastilla que eran 4, de los pirritos, que eran unas pastillas como de tamaño, y eran 4, daban muchísima náusea, diarrea y muchísimas cosas. Más el tenofovir y la mibudina, había que combinarle, eran como 6 pastillas al día. Señores, ahora es una pastilla, que usted se va a ver de por vida, ¿verdad? Una pastilla, pero yo digo, mi papá, si ve el podcast me va a matar, pero mi papá bebe como 3 o 4 pastillas para la presión. Entonces, ¿qué sale más barato? ¿Qué sale más fácil? No, y lo fácil que se va a poner en los próximos años. Cuando venga esa inyección, que usted se la pone cada mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses, eso es una cosa maravillosa. Sí. Ahora, ya casi cerrando, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento y por qué se comienza tan temprano? Lo que uno quiere es que esa carga viral, que ya ustedes entendieron cuando yo le expliqué, la cantidad del virus que está en su sangre, baje. Pero recuerden lo que mencionó el doctor. Hubo un periodo de ventana. Ese periodo de ventana donde usted no estaba positivo, el virus cogió así, y se metió para su sistema nervioso central, para el gastrointestinal, para el hígado, se metió a diversos órganos. ¿Dónde fue que se metió? A muchísimos sitios. Para muchísimos sitios. Lo que quiero decir, el objetivo del tratamiento es limpiarlo de la sangre. Porque lamentablemente en los sitios Diana, donde ya él se integra, ahí no lo podemos eliminar. La famosa célula santuario. Por eso es que uno le dice a los pacientes, cuando me dicen que pues ya si estoy indetectable, que es que ya en la sangre, cuando me sacan sangre, no lo veo el virus, lo busqué y no lo encontré. No está ahí, felices de la vida, pero está más atrás en diversos órganos que si uno quita el tratamiento, él va a salir. ¡Fua! Importante eso, usted no se sana, todavía la cura no está. Entonces, la prueba de VIH, aunque usted esté en tratamiento, siempre te va a salir positiva. 1. 2, la carga viral, que es la medición del virus en sangre, esa sí te puede poner en 0, pero eso no quiere decir que te sanaste. Inmediatamente quitamos el tratamiento, esa carga viral comienza a subir, a replicarse otra vez, y entonces vuelve otra vez todo el proceso de vulnerabilidad que pudiéramos y ya tener. rapidito número 3, rapidito, cuando bajamos esa carga viral logramos que su defensa suba
y entonces usted no se enferme por las infecciones oportunistas que definen a SIDA. Por eso es que tenemos pila de tiempo, que no vemos SIDA, a menos que sea un paciente que diagnosticaron y se olvidó de eso y obviamente progresó. O que no lo sabía y se dio cuenta ya muy tarde. Entonces hay que hacerse sus pruebas, señores. Hay Sobre que todo el pruebas, que, yo me acuerdo una cosa que decía, el que anda en avipa, junta de miel, ¿cómo es? Una cosa así, ¿verdad? Si usted sabe que es de riesgo, tiene que hacerse sus pruebas eventualmente y mientras más temprano se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados. Solo voy a agregar, aunque nos faltan segundos ahí, que por lo menos se dice que por lo menos una vez en la vida usted tiene que hacerse la prueba de VIH. Y si usted sabe que anda si por caminos, viejo, una vez al año. Oye, ¿verdad? Una vez al año. Así que seguimos hablando de VIH. Siempre pregunten cualquier cosa. Ya ustedes saben que les respondemos por el Instagram. Y cualquier cosa lleguen por allá por la consulta, que a mí me gusta hablar base. Yo hablo hasta por los codos. Se nota. Nos vemos en la próxima. Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.